Bienvenidos a bordo. Tardíamente, me sorprendieron. No es común, ¿eh? No es común. Les quiero comentar que si en este avión, en este programa, fuera serio y no fuera del subdesarrollo, el tema de esta noche debería ser el problema entre Corea del Norte y los Estados Unidos. Un tema que también es del subdesarrollo, porque Corea del Norte, a pesar de que dice que tiene la superbomba atómica y tiene los misiles para arrojarla, es exactamente un país algo más que subdesarrollado. Un país que todavía está convencido que está en guerra contra Corea del Sur y contra los Estados Unidos desde la década del 50. Ahora estamos con evidencias de que tal vez esta gente o estos señores, esta dinastía que empezó el abuelo Kim Il-sung, le permita al mundo tener un desenlace trágico y horrible. Pero como estamos lejos, la Argentina tiene otros problemas de subdesarrollo. Y esta noche hemos invitado a algunas personas que conocen temas, entresijos, de todo este mundo nuevo que hemos tenido con la desaparición de Santiago Maldonado. Y para entrar en ese capítulo, y antes de presentar a los invitados, quiero que vean un pequeño video, viejo, muy viejo, de alguien que fue el gran líder árabe del siglo pasado y que entendía, él, la gente que lo acompañaba, el pueblo egipcio, casi burlonamente, la inexistencia de fenómenos como el ISIS, que lo vemos hoy. Les pido que lo vean porque es una reflexión que no solo alude al fanatismo religioso, a los islámicos, que tiene relación con los árabes, pero podría tenerlo con otros países, Pakistán o Afganistán, pero que tiene una enorme vigencia con otros acontecimientos en otras partes del mundo. Y lo que nos parece absolutamente menor, de pronto se vuelve gigantesco y terrorífico. Se los dejo para que lo piensen y para que empecemos luego a hablar con nuestro primer invitado. Les pido este recuerdo sobre Gamal Nasser, el gran líder de Egipto. كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين، وقابلت المرشد العام للاخوان المسلمين وقعد وطلب مطالب. طلب ايه؟ اول حاجة قال لي يجب ان تقيم الحجاب في مصر وتخلي كل واحدة تمشي في الشارع تلبس طرحة. إذا الواحد قال هذا الكلام بيقولوا رجعنا لأيام الحاكم بأمر الله اللي كان بيخلي الناس ما يمشوش بالنهار ويمشوا بالليل. أنا في رأيي إن كل واحد في بيته هو اللي ينفذ هذا الكلام. فقال لي لا، أنت باعتبارك الحاكم مسؤول. قلت له يا أستاذ أنت ليك بنت في كلية الطب مش لابسة طرحة ولا حاجة، ما لبستهاش طرحة ليه؟ إذا كنت أنت مش قادر تلبس بنت واحدة اللي هي بنتك طرحة، عايزنا ننزل ألبس 10 مليون طرح في البلد نفس Admite más de una reflexión. Y acá no es que vaya a hablar sobre el tema de los hermanos musulmanes, de los fanáticos del Islam con Miguel Ángel Toma, pero me parece que es una importante reflexión esta anécdota y esta falta de visión de Nasser, porque hace muchos años que ha ocurrido esto, 40 años, y nadie imaginaba lo que ocurre hoy con el terrorismo musulmán, más que musulmán islámico.
¿Querés decir algo de eso o empezamos con el tema? Es muy interesante la reflexión. Eso indica que en algún momento los líderes del mundo árabe buscaron una construcción laica. Y bueno, que ya la había fracasaron. iniciado Kemal Atatürk en Turquía. Atatürk en Turquía, exactamente. Nasser fue otra expresión de eso. Hubo otras expresiones y lamentablemente la evolución de los acontecimientos llevaron precisamente a que esa opción fracasara. Y cuidado, en eso creo que ha tenido mucho que ver Occidente. Occidente no puede lavarse las manos hoy frente a lo que está ocurriendo en Medio Oriente y fundamentalmente en el desarrollo de estos extremismos islámicos, ¿no? Bueno, pero vamos al capítulo que hoy reúne a la Argentina, que es la desaparición del joven Santiago Maldonado, ocurrida, cuestión que en general casi nadie recuerda, 6 días antes de las PASO. Así es. Esto es, que si lo secuestró la Gendarmería, fue como una especie de golpe destituyente de la Gendarmería contra el gobierno de Macri, ¿no? Así es, tal cual. Por lo tanto, todo esto merece un análisis sobre el episodio en particular y sobre la problemática política en general. Correcto. Yo comparto, Roberto, lo que acabas de decir. Yo creo que estamos frente a una circunstancia muy compleja, frente a una tenaza que tiene dos elementos que aprietan o que buscan comprimir la realidad. Una mano de No esa... me hables de la grieta. No, justamente, no voy a hablar de la grieta, voy a hablar de lo que es, desde mi punto de vista, un proyecto y un diseño perfectamente instrumentado y compartimentado en dos partes. Una, la política ideológica, el aspecto político ideológico que intenta instalar que la Argentina está viviendo en una dictadura. Más allá de que yo pueda coincidir o no, y tengo muchísimas diferencias, lo sabes, con este gobierno, lo que es cierto es que no puede decirse que es una dictadura, que no puede decirse que sea un gobierno que reprime, no pueden decirse semejantes barbaridades. ¿Pero por qué se dicen? Porque lo que en el fondo se busca es generar un consenso, un estado de percepción en la sociedad de que al haber una dictadura, la violencia empieza a ser justificada porque contra una dictadura es lógico ejercer una fuerza tan violenta y de sentido contrario. Esta es una mano de la tenaza. La otra mano es el ejercicio y el entrenamiento en las acciones de la violencia callejera que empezamos a ver sistemáticamente. ¿Por qué? Porque ante la justificación que se requiere, la parte que opera esa violencia justificada desde la política. Ahora, todo eso en el plano teórico, pero cuando vos decís entrenamiento, ¿dónde se entrena? Perdón, a ver. Perdón, te lo pregunto, quizás como hombre vinculado a... alguna vez fuiste jefe de la CIDE, creo que tenés más de un vínculo con los servicios de inteligencia, locales, extranjeros. Lo que vos decís es como que hay gente que está entrenándose para esto. Sí. Te voy a dar un solo ejemplo. Cuando el ejército colombiano hace una acción sobre el campamento donde estaba Reyes, que era el número 2 de la FARC, descubren, entre otras cosas, la computadora. Y en la computadora... Cuando lo matan a Reyes. Cuando lo matan a Reyes, sí. Descubren en ese campamento la computadora de Reyes. La abren y ¿qué es lo que encuentran? Entre otras cosas. Encuentran una serie de mails intercambiados entre Reyes, las FARC, y Jones Walla, Facundo Jones Walla, donde se hablaba en ese intercambio epistolar de mails la posibilidad y la concreción de que gente vinculada al RAM, que en Chile se llama CAM, el mismo grupo tiene otro nombre, vaya a Colombia o vengan hombres de la FARC a darle instrucción a esta gente. El dato para mí más significativo de que hay una organización que se está generando para ejercer la violencia, no solo fue lo que vimos en televisión acá en la capital. No sé si recordás lo que pasó en el Bolsón, en el ataque al escuadrón de gendarmería. Eso que ocurrió la semana pasada. La semana pasada. No el viernes, sino con anterioridad. ¿Qué ocurrió?
vos mirabas el tape, o mirabas directamente toda la filmación y encontrabas que había un núcleo de personas que perfectamente organizadas llevaban en las mochilas las piedras, otros en bolsos llevaban las bombas Molotov. Pero el dato central es que había alguien que no participaba de la agresión a el destacamento de gendarmería y que era quien conducía y distribuía los roles. Eso, Roberto, indica un grado de piramidalización y de la autoridad de una estructura organizada y formada y entrenada para la violencia. Ahora, en ese caso, que vos en alguna medida parece que lo sabés, los servicios de inteligencia de la Argentina, el del gobierno, el del Estado, el de las organizaciones militares o de seguridad, ¿cumplieron los protocolos para saber esto? A ver, muchas veces se critica, y hemos escuchado a algunos periodistas, Berbisky, algunos organismos de derechos humanos, hablar de que no se puede hacer inteligencia sobre estas situaciones. Es cierto, la ley 25.520 dice que no se puede hacer inteligencia sobre cuestiones de raza, de religión, etcétera, y está perfecto, yo soy coautor de esa ley, pero sí hay obligación del Estado de hacer inteligencia cuando estamos frente a situaciones que ponen en riesgo intereses estratégicos de la nación. Y en el caso de la RAM, hay un dato que es central, es la búsqueda, porque además lo explicitan, de la construcción de un Estado dentro del Estado. Es decir, es un ataque a la identidad y a la soberanía nacional y un desafío abierto a la Constitución y lo que ella plantea. Entonces, si no se hacía inteligencia, ahí había que penar al funcionario público por no hacer inteligencia donde la ley te obliga a hacerlo. Ahora, esto ya ocurría con Cristina. Bueno, el tema es así, mira. En el año 2000, fines del 2014, principio del 2015, cuando Parrilli se hace cargo de la Secretaría de Inteligencia, después llamada la AFI, el personal que estaba a cargo, la persona que estaba a cargo de hacer inteligencia sobre más de 70 denuncias de acciones violentas de la RAM en la zona de Chubut y de Neuquén, Parrilli recibe una denuncia de organismos de derechos humanos diciendo que se estaba haciendo inteligencia prohibida por ley en la zona, cuando en realidad lo que se estaba haciendo era inteligencia sobre situaciones que la ley te obliga a hacer inteligencia. ¿Qué hace Parrilli? Obviamente, ¿qué iba a hacer? No digas la palabra. No, de Cristina. No, para nada. ¿Qué iba a hacer lo que hace un epíteto, alguien calificado por Cristina de esa manera? Le da la instrucción de levantar el secreto de Estado a esta persona y presentarse ante la justicia todos los elementos que tenían de inteligencia criminal y de inteligencia estratégica. El juez, por supuesto, en la presión, lo procesa a este señor. A la gente. A la gente que estaba haciendo esta tarea que la ley le obliga a hacer. Lo dejan expuesto a una situación absolutamente irregular y esa persona, lamentablemente, no fue nunca corrida de ese lugar y estaba permanentemente observada, por lo cual no podía cumplir con su función. Ahora, perdóname, eso ocurrió en el gobierno de Cristina y después en el gobierno de Macri. Lamentablemente no hubo modificaciones y nos encontramos entonces con que hoy tenemos desde febrero-marzo del 2015 a el mes de septiembre de 2017, más de 2 años, donde no hubo una acción persistente y organizada de inteligencia sobre esas cuestiones. Por eso tenemos, lamentablemente, que padecer las situaciones que estamos padeciendo. Ahora, no se hace lo que debe hacerse. Ahora, en este caso, la impresión es que así como se asustó Parrilli, el gobierno tiene como una actitud también timorata para hablar, para proceder, ha estado lento, está manifestado en alguna medida con la Bullrich, porque cuando ocurrió la denuncia del presunto contrabando en la aduana, lo primero que hicieron fue despedirlo al Gómez Centurión. Después lo reincorporaron porque descubrieron que no tenía nada. Pero la primera acción fue saquemos este elemento contaminante. Acá no sacaron a nadie, dijeron que iban a estudiar más, dijeron que los iban a defender, algún tipo de seguridad debían tener al respecto. Ni siquiera, digamos, rodearon o desintoxicaron la guarnición. ¿Qué es lo que le pasó al gobierno en este aspecto? ¿Se asustó?
No, yo creo que acá... Porque tampoco habló Mauricio Macri. No, tampoco. Acá estamos frente a una disyuntiva. Y es que si no se actúa preventivamente, la escalada de violencia va a crecer porque hay intencionalidad además de hacerla crecer. Entonces, por un lado, proteger a la institución frente a situaciones donde la propia fiscal, que es una fiscal de justicia legítima que entiende en esta causa, tuvo que salir a decir que no existía absolutamente ninguna prueba que implicara o que complicara a la gendarmería. Recordemos que es la misma fiscal que pidió que se caratulara como desaparición forzada. Y sin embargo tuvo que salir a decir una respuesta a organismos internacionales que no había absolutamente nada que implicara a la gendarmería. Defender a la gendarmería desde ese punto de vista, obviamente, si aparecen pruebas tendrán que ir presos aquellos que participaron, pero hay que diferenciar las personas de la organización. Defender la organización es correcto, porque hace a el sostenimiento de una institución central en la seguridad. Ahora, ¿qué pasa con el gobierno? Me da la sensación de que frente a estas cosas no actúa con mayor firmeza. Tiene que hacer lo que hay que hacer. Y si no se quiere reprimir, o si no se quiere llegar al hecho de la represión, y yo estoy de acuerdo que reprimir es siempre negativo desde todo punto de vista, tiene que actuar preventivamente. Y la actuación preventiva frente a estos casos es saber de antemano qué es lo que van a hacer para prevenir. Y lo que está fallando es justamente eso, saber lo que van a hacer estos sectores violentos y agresivos, porque no hay una acción de inteligencia que realmente anticipe los acontecimientos. Ahora, este tipo de acontecimiento, que no es comparable a Cromañón, ni a lo de 11, ni siquiera, bueno, podría ser comparable al caso Bloomberg, digamos, sí, como fenómeno de catástrofe nacional. También, por ejemplo, con los Kirchner, sea con Néstor o con Cristina, ellos inicialmente retrocedieron, se asustaron, inclusive se fueron al sur para no... ¿Qué es lo que ocurre en el poder con situaciones de estas características por las cuales el Ejecutivo o los que están a cargo del Ejecutivo retroceden con tanta velocidad? No sé exactamente, yo creo que más allá, por ahí habría que recurrir a un psicólogo también para este tipo de conductas. Pero sí, bueno, hay un dato... Macri ya tiene. Sí, pero acá hay un dato que es central, que es la batalla cultural, Roberto. Acá se ha dado por parte de los sectores pseudo-progresistas toda una accionar que instaura permanentemente que el Estado es negativo. Hay todo un crecimiento de las versiones anarquistas. Este chico Santiago Maldonado tenía una pertenencia a una estructura como la RAM que es clara y manifiestamente anarquista. Ahora, cuando dicen anarquista, está bien, después lo vamos a tener a Julio Bárbaro y vamos a hablar un poco. Pero el anarquismo desapareció el siglo pasado. Ya no hay elementos. Además, esto se parece más a algo gramsciano, si querés, sí, que al anarquismo, digamos. En la Argentina las organizaciones anarquistas verdaderamente no estaban. Esta gente no sé si está en contra del Estado. Tienen un mapa de lo que consideran que es su territorio. Por eso es contradictorio. Perdón, por eso... creo que no sé si la gente sabe que el mapa que tienen implica La Pampa, toda la Patagonia, parte de la provincia de Buenos Aires, creo que Mendoza, una parte de Córdoba. Verdaderamente su pretensión es esa. En realidad es lo que tenían los indígenas de la época de Calfucurá. Sí, pero no los mapuches, porque ahí entramos en otra discusión. Los mapuches entran de Chile y exterminan de alguna manera a las tribus originarias, como los tehuelches, etcétera, que habitaban la zona. Y siempre fueron usados como un instrumento geopolítico. Lo que pasa es que después se da vuelta la situación y termina invirtiéndose los roles. A ver, pero volvamos a Maldonado, entonces. Bueno, concretamente yo creo que ahí, como te decía, hay una batalla cultural que la está perdiendo el gobierno en el sentido de que las organizaciones pseudo-progresistas de los derechos humanos, etcétera, han instalado lo que políticamente es correcto. Y en relación a esto, lo políticamente correcto es no salir a decir la verdad de lo que está pasando, que estamos frente a actos deliberados de naturaleza insurreccional que utilizan cualquier tipo de excusa y que están financiados desde el narcotráfico, la guerrilla e Irán, porque la relación de FARC
con Irán era muy clara y sabemos perfectamente, esto es un dato que no es menor, que los explosivos que vuelan a la AMIA y a la embajada, no el Amonal, sino lo que se utiliza como tren de fuego, fue entrado a la Argentina vía barcos iraníes por las FARC, que son las que proveyeron. Entonces, cuidado que acá, más allá de que se haya desmontado una estructura guerrillera en Colombia, no quiere decir que la estrategia global de sectores vinculados al terrorismo islámico, por un lado, estén utilizando todo tipo de argumento y todo tipo de organización, como incluso estas de las que estamos hablando, para generar situaciones de caos. ¿Le das y de tanta violencia. entidad a esto? Totalmente, y no somos conscientes del grado de amenaza que esto implica. Por eso, Roberto, empecé tratando de explicar cómo había una justificación ideológica y política para justificar, reitero, la acción que estamos viendo ahí en este momento de grupos perfectamente organizados que van a ir creciendo en esta espiral de violencia, porque hay detrás de todo esto una intencionalidad que es colocar en crisis los sistemas democráticos en América Latina. Una pregunta final casi humorística. ¿Por qué hay tantos Jones en el RAM? El puestero es Jones, el jefe de los mapuches es John, el otro vecino es Jones. ¿Qué hay una sola familia más? John, todos que son ingleses. ¿Cómo es esta historia? Algunos son Jones y otros son Jones, depende de cómo lo quieras ver. Bueno, no nos solucionó el misterio. Te agradezco la presencia. Antes de que me digas qué me trajiste, les quiero recordar que luego vamos a tener a Julio Bárbaro para seguir avanzando sobre este tema y sobre las implicancias políticas y las implicancias electorales que este fenómeno ha tenido o tiene. Porque esto, no se olviden, ocurrió 5 días antes de las elecciones. Y después vamos a tener a un economista que se llama José Ciaba Serrate, para que nos aclare verdaderamente si es tan cierto lo que dice el gobierno sobre la recuperación. Y si es tan cierto lo que dice el gobierno, cómo es tan tonta la expresidenta Cristina para oponerse a eso en términos de votación, de votos. Y por último, alguien que piense, que nos ayude a reflexionar, un escritor, sobre todo este tema de los RAM, la violencia y la nueva violencia en la Argentina, que es Marcelo Birmaer. ¿Vos qué me trajiste? Movimiento 21, una revista que estamos publicando un núcleo de compañeros del peronismo, Remes Lenicón, Miguel Pichetto, la dirige Hugo Quintana, también Eduardo Rollano, Rollero, Maskin, y lo que busca es instalar el debate para la reconstrucción de la identidad del peronismo. Espero que te sirva. Bueno, la causa perdida. Gracias. Perdida cuando uno deja de dar la batalla. Te agradezco, Miguel, y los veo a ustedes en un minuto nomás con Julio Bárbaro. Bueno, la ventaja es que lo vamos a poder escuchar a Julio, porque uno lo ve en muchos programas y apenas si tiene una línea para decir. Claro, son tan importantes las frases que él dice que con eso alcanza. Pero, Julio, vos en todo este proceso electoral estuviste cerca de Massa. Sí. Y Massa, tanto Massa como Solá, han sido terminantes con el tema de Maldonado. La Gendarmería es responsable de lo que ocurrió. A mí me parece una exageración. No estoy de acuerdo. Primero, me parece que somos una sociedad que tiene que acostumbrarse que el responsable es el que la justicia define como responsable. Esta estupidez de los 70, ¿no? Del setentismo. Massa no vivió los 70. No, yo Felipe, esto lo digo sí. yo hablo desde mí, digo, apoyo una causa, pero digo, hay dos cosas que no pierdo, que es la libertad de pensamiento y no ingreso al fanatismo. Fanático del tipo, digamos, tendría que ser cristinista, decir, recibí una encuesta que decía que el 40% odia a Cristina y el 30% a Mauricio, con lo cual un 70% de la sociedad odia. El 30% que queda piensa, quiero estar en el 30%. O está odiando a un tercero. Odia a un tercero. Pero, de hecho, a mí me parece que la idea de el uniformado como enemigo es de la estupidez de los 70.
Perón decía las pero ellos instituciones... no tienen información o es intuición lo que Las dicen. instituciones no son ni buenas ni malas, depende de quién la conduzca. Decía Perón. Sí, sí. Entonces, yo digo, si se sabe que es gendarmería, es gendarmería. Ahora, creer que el enemigo es el que lleva uniforme es una imbecilidad que no comparto. Punto. Y que no hace de izquierda a nadie. Absolutamente. Un idiota que cree que todo uniformado es el mal no es un revolucionario, ni siquiera un anarquista, porque los sácratas eran en serio, ¿no? Eran los Di Giovanni. Después terminó. Bueno, no, había otros que pensaban. Había otros en serio. Pero digo acá. Y terminaron con el gremio, ¿te acordás? De los plomeros y los panaderos. Y zapateros. Y los panaderos, que eran los más jocosos, le pusieron bola de fraile y suspiro de monja a la factura para agredir a la Santa Madre Iglesia. Y bueno, vigilante a lo que parecía un palo. Bueno, Radosinski le puso algo más que una bola de fraile al señor Ramón Falcón. Eso hacían en serio. Y además con la idea de que no muera y sufra. Por eso iba con escopeta. Pero a lo que voy de fondo, me parece triste acusar. Yo recuerdo siempre que hablé cuando lo matan a Rucci y dije, no sé si es la CIA o la KGB, pero tiran contra la nación. Hay un espacio que es la nación, que está por encima de nuestras diferencias. Si no es así, no hay institución. Entonces, yo digo, ¿lo mató la gendarmería o lo mató la revolución? Todavía no sé. Quien lo haya hecho, lo hizo contra el poder, no es desde el poder. No es electoral. No es electoral. Digo, hay que ser muy limitado mental. Ahora, Massa en este plano coincide absolutamente con Cristina, que en este caso no sé si para ella es una oportunidad o es solidaria desde nacimiento con episodios de esta característica. Desde nacimiento no, yo la conocí cuando los derechos humanos le importaban un rábano, lo compraron de grande a eso, Pero no es que si vos agarrás a Perón y juez de la dictadura, Milani, Berbisky y los Kirchner, es la mala de derechos humanos de eso, ninguno. No tuvieron ni cárcel, ni persecución, nada. Dudoso pasado, todo. Se inventan un presente con los derechos humanos para tapar ciertas cosas. O sea, Berbisky escribe robo para la corona hasta que lo hacen paje de la otra corona. Y de esta corona no ve nada, ¿o no? Esta corona lo hizo miembro. Entonces, con lo cual, es la incoherencia. Yo digo, no sé si es gendarmería o no, pero hasta que no lo sepa, apoyo al Estado institución. Ahora, el Estado tiene un error grave, que es enamorarse de la idea que el PRO solo puede ser. Tiene 35% de los votos, Roberto. Tiene que buscarla. Yo lo apoyo, pero no a Macri. Apoyo a la democracia. Y Durán Barba me dice, ¿usted es cristinista o macrista? Yo digo, mire, los teñidos me aburren. Entonces, está como Carrió. Y yo lo dije antes, esto no es porque sea un lujo, una metáfora brillante, pobre hombre. No, la verdad que no es para no da para tanto, pero lo vengo diciendo hace mucho tiempo, porque me parece que para ganar votos sirve esto, pero para hacer una sociedad con política de Estado se necesita la alianza entre todas las fuerzas democráticas, tengan el 10, el 4, el 7, lo que tengan. Pero le dije siempre a Mauricio, o convocás a la unidad de la nación y trascendés, o ves si tu gerente, porque ahora lo sacaron a Emilio Monzó, a Pinedo, a todos los políticos. No. Los corrieron, lo habían corrido. Tampoco. ¿No? No. Tienen su rato de descanso, pero hacen sus tareas. Claro, pero cuando vos tenés que tragarte una cosa como la de Maldonado, ¿viste? Con Lopetegui, Quintana y 7 gerentes más, quedan mirando el techo. Tenés que tener sutileza política. Entonces, ¿qué es lo que aquí falta? Un economista más un encuestador no da un gobierno, Roberto. La política es un arte superior a la empresa. Bueno, por eso Macri está estudiando eso, Julio. Por eso Macri ve todas las veces que puede, por ejemplo, ahora cuando estuvo en Cumelén, ve videos de Perón, porque se ha interesado, como le ha ido bien en materia política, quiere saber más de política, entonces ve los videos de Perón. Espero que no vea La Hora de los Hornos, porque no sé cómo terminamos. Pero yo figuro en La Hora de los Hornos. Bueno, pero yo soy tan antiguo que vos estoy en esa ahí. época, no quiero decir dónde figuraba ¿Dónde tampoco. estaba? Pero,
creo que en serio la política... En serio estoy hablando. Sí, pero... Macri está estudiando a Perón. Si no... Ahora, cada día está más antiperonista y simultáneamente cada día lee, y si no lee por lo menos mira la televisión o los archivos sobre la vida de Perón. ¿Qué es eso? Yo creo que el hecho de fondo, cuando hicimos lo del Pacto de la Moncloa, que lo organizamos donde estaba Federico Pinedo, Ernesto Sanz, Miguel Ángel Pichetto y yo, con Ramón Tamames, Sí. a los 4 días o los 3 días salió el Teñido a decir que eso era el daño de la sociedad. O sea, hay una idea, tienen el 35%. Convocar a la democracia es grandeza, no es temor. Y entonces vos vas a convocar en esta sociedad a las políticas de Estado, a la unidad nacional, por fortaleza si lo haces ahora, o por debilidad cuando el conflicto crezca. La Argentina es una sociedad que no se arregla con el Pero inversor él debe pensar, y perdona acá la reflexión, e invadir un territorio que vos dominás mejor, que si tiene una mayor cantidad de votos el 22 de octubre, va a estar en una mejor posición para imponer condiciones para algún tipo de, no sé si de pacto, de acuerdo o lo que sea espurio, con una parte de la oposición. Porque, por ejemplo, tomando a Massa, si Massa pierde votos el 22 de octubre, los diputados de Massa, que se van dentro de 2 años, ¿qué van a hacer si no tienen destino? Eso es así, pero eso es la suma de la picardía, no da grandeza. Esas son un montón de picarescas. Y a él, que le falta vuelo político, porque nosotros, con tanto desaparecido, revolución y todo, llegamos entre Scioli y Macri 2 aficionados, ¿eh? Los Sí, dos de grandes. Perdón, Macri, si estuviera de este lado, si yo malhadadamente por un momento fuera Macri, te diría, mira, yo seré un aficionado, soy un amateur de la política, no entiendo nada, soy un ingeniero, pero la verdad es que le gané a Cristina y ahora le vuelvo a ganar. Yo firmo eso. Yo además lo voté. Yo no me lo puede decir a mí porque yo hablo con él y no me lo dice. Digo, yo creo... Pero lo piensa. Y si lo piensa y sigue así, yo te digo, en esto, o hay unidad nacional o hay una situación de crisis en la Argentina. Me parece que no es el PRO solo. Ya vivimos yo me acuerdo cuando Menem, que vos, que éramos amigos, nos decía, esto no va a ningún lado. Duró 10 años, nos hundió. Después nos hundieron los Kirchner. Cada vez que uno cree que es el salvador de la patria, le damos un empujoncito para abajo. Pero el tema es durar. Pero durar no, el tema es trascender. La grandeza es trascender. Vos vas a Uruguay o a Chile y los políticos trascienden. Acá no pueden caminar por la calle. Pero lo cierto es que frente a lo que vos decís, parece como imposible algún tipo de entendimiento, salvo que haya cuestiones non santas en el medio, porque hay un sector de la sociedad que uno lo puede identificar con el de Cristina o con ciertos sectores de izquierda, que te dice que todo esto, inclusive el caso Maldonado, es un símbolo de la imposición de una dictadura. Y el otro sector te dice que lo de Maldonado es algo de unos locos que están enganchados con los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Coincido, pero ¿qué le digo yo a Macri? Yo te voté. Vos me decís ahora, viene Durán Bar, me dice usted, del PRO de Cristina. La trampa está en que no me dejes ser aliado democrático y me permitas tener las diferencias. Democracia necesita gobierno y oposición. Cuando vos elegís la contracara de Cristina, que se va disolviendo, elegís la coyuntura y no vas a durar, porque la democracia no es el autoritarismo contra Macri. La democracia es la suma de los sectores que creemos en las instituciones contra los que no creen, que la mayoría está con Cristina. Entonces me parece que esa es a mí me deja fuera. Yo lo voté, pero no soy macrista y no lo quiero votar más. Y estoy con Massa porque es el espacio en el cual, cuando se disuelva Cristina, puede haber futuro, como lo da Uñac, como lo da Bordet, como lo dan gobernadores que empiezan a proponer una alternativa. Bueno, pero digamos, tampoco te lo da Rodríguez Sá, tampoco te lo pudo adiós, dar. gracias, no, yo nunca estuve, por ahí no caminé. Bueno, Berna tampoco. No caminé por ahí, te estoy diciendo lo nuevo. Yo, al lado de Gioja, lo leo ayer en Clarín, a Uñac, mira, al lado de Gioja y Ruperto Godoy, lo sumo a los dos y me daban vergüenza los dos, leo el gobernador nuevo y digo, mejoramos. Al lado de Urribarri, el nuevo,
es otra cosa entre ellos. Hay mejoras políticas en la Argentina, Roberto. No son para una gran esperanza, pero la misma derrota de los Rodríguez Sá le hace bien a la democracia. Faltaría que caiga el de Formosa, que es un cachivachi, y el de Santiago del Estero. Pues Formosa y Santiago no son provincias, son estancias mal administradas, ¿o no? No sé si Formosa está tan mal administrada como Santiago. Santiago ya es... Pero son provincias donde al no haber alternativa no hay democracia, son feudos. Y el feudalismo no era peronista, ¿eh? Patrón Costa no era nuestro. Vamos a una cuestión menor, si querés, que son las elecciones del 22 de octubre. Hasta ahora uno viene escuchando las teorías sobre a quién le saca votos Cristina, que le puede sacar muchos votos a Randazzo, que le va a sacar algunos votos a Massa, pero no sé a quién le saca votos Macri. ¿A la propia Cristina? Yo creo que en alguna medida, para mí, el que va creciendo es Macri, aunque yo, no, 35 no es para tanto, y el kirchnerismo se va disolviendo. Cristina era la directora de una orquesta nacional y ahora hace un solo de arpa en la provincia de Buenos Aires contra Bullrich. O sea, ese movimiento que era nacional lo convirtió en personal, porque además donde ella no está no hay candidatura. Cuando ella se siente en el Senado, yo la iba a buscar al Senado cuando era senadora, no hacía nada, porque no hacía ni bloque, era de a uno. Cuando ella se va a sentar al lado de Menem, digo, la desaparición del kirchnerismo. Yo digo hace años, los partidos del poder mueren cuando se pierde el poder. Y el kirchnerismo, como el menemismo, fueron partidos del poder. Hasta hoy también lo es el PRO. Sin poder no sé qué queda de eso, ¿no? Sí, salir un poco de la frontera, pero por esta cuestión de Maldonado, ha habido una declaración muy importante, y como vos sos medio del Papa, y tuviste alguna acción pasada con y lo sigo el Papa, defendiendo el Papa. Bueno, pero cuando no era el Papa, digamos, no era lo mismo, no. Y digamos era un hombre duro, y precisamente no con la derecha, pero bueno, no quiero ir a esa etapa, sí a la etapa de que hay un señor de la pastoral social, creo que se llama Massín, un obispo, que salió a explicar que lo que ha ocurrido o que lo que ocurre con el RAM es una violencia lógica, comprensible y que en alguna medida hay que aceptarla. Esto es una justificación sobre esta cosa que es incendio, ocupación, posesión, esta locura piromaníaca que tiene esta gente y que además se quiere quedar con una parte del territorio. Él lo justifica, es un hombre, es un obispo de la nación. Es la teoría de la liberación de vuelta, porque vos decís los 70 no, pero de pronto aparece un señor... En la Santa Madre Iglesia, de la cual pertenecí, siempre hubo ala. O sea, Quiles era el confesor de Onganía y yo participaba con Mujica, con Mayol, con Hellman, con Macialino, de locura del tercer mundo. La Iglesia nunca tiene una sola pertenencia, siempre tiene Viene varias. con los conquistadores y con los esclavos. Pero es que es así, por la lógica, porque su definición no es política, tiene que tener la amplitud. Vino Leonardo Bosch, el brasileño que es brillante, y habló en la CGT. Lo trajo en mí y estaba Juancito Grabois al lado. Digo, ese es un personaje, no está en lo que vos planteás, está mucho más centrado. Ahora, Bueno, estuvo. ¿Estuvo? Ah, bueno, querido. Lo que pasa es que acá después a la gente no se les cuenta lo que hicieron. También, pero estuvo Mujica también en Tupamaro y tuvieron suerte los uruguayos que se convirtió en pacificador. Nosotros de eso no tenemos ninguno, Roberto. No tenemos un tipo que haya estado en la violencia y se haya vuelto sabio. Casi todos están un poquito más necios que antes. Y de los 70 han hecho un cuento que termina los derechos humanos siendo una reivindicación de la guerrilla. Eso es absurdo. Yo estaba en contra de la violencia siendo diputado en el 73. Y digo, no puedo reivindicar la violencia, porque era un error. Después las consecuencias. Que la dictadura haya sido nefasta no implica que la guerrilla haya sido lúcida. Punto. Me parece una definición que hay que poner. Antes de las elecciones de las PASO, no había un solo candidato, ni Cristina, ni Randazzo, ni Macri, ni Massa, que reivindicara el peronismo. Y en el orden nacional tampoco, salvo alguno que otro, pero eran anécdotas. La marcha no la escuchaba nadie, la foto del general tampoco, Evita ni hablemos, etc. Ahora,
todos son peronistas. ¿Qué es lo que pasa? Cristina casi alude al peronismo, Randazzo lo representa, Massa se ha hecho casi peronista. ¿Todo es nada más que por la plata de las elecciones? No, el peronismo es un recuerdo que da voto. El otro recuerdo importante habría sido el frondicismo. ¿Y por qué no daba votos en las PASO? Porque no habían... Bueno, las encuestas lo llevan a eso. Pero yo creo que el peronismo es un recuerdo que da voto en serio, que ya ser peronista ideológicamente Randazzo. Nosotros fabricábamos aviones, el Pulque. Randazzo importó los vagones y los durmientes. Más gorila que eso no hay nada, ¿o no? Bueno. Más antiperonista que eso no hay nada. La industria nacional, digo, el kirchnerismo vendió YPF. Me parece que el problema, yo insisto en una cosa, haría una estatua de Perón y Evita y abajo pondría, ustedes no tuvieron la culpa, porque realmente se los usa para todo, a Marx también. Localicémonos en la Argentina. Me parece que no te va a acompañar mucha gente en ese tema. ¿En el tema de? De que no tuvo la culpa. Ah, bueno, no, pero yo lo planteo así, veamos, Menem es lo peor del peronismo con lo peor del liberalismo, que es Cavallo. Pero los dos estuvieron ahí. Lo peor del liberalismo, que fueron Martínez Oz y Cavallo, y lo peor del peronismo, que fueron Menem y Kirchner, esa mezcla infame dio lo peor de la sociedad. Pero somos todos culpables, ¿eh? Acá Pilato no juega. Tomá acá, que no es un Pilato, es el que te lo y regala. Dejo un libro que es antiguo, pero... Pasiones razonadas, de Julio Bárbaro. La pasión es mucha y la razón muy poca, pero bueno. Ahí está. Hablando de pasiones, de razón y de números, algo de números, les propongo que escuchemos en un minuto a José Seaba Serrate. Ustedes saben que ahora estamos en el trencito de la felicidad, sobre todo desde que tuvo una buena performance el oficialismo en las elecciones, entonces estamos prósperos, no va a haber inflación, el dólar sabrá, por ahí está mucho más bajo, va a crecer el PBI, vaya a saber en cuánto. Ahora, si todo es así y todo está tan... tenemos un porvenir tan fantástico, ¿por qué razón una señora como Cristina de Kirchner se encapricha en decir que todo está mal económicamente, que hay cada vez más desempleo, que la pobreza es atroz, que no resuelven ningún problema económico de la Argentina, que estamos peor y nos vamos a estrellar? ¿Es tonta o está fuera de moda? Yo creo que está fuera de sintonía. Me parece que este discurso funcionaba para las PASO, o prometía funcionar para las PASO. La economía está mejor, ya te diría, de fines del año pasado. La sensación térmica no era buena. Y yo creo que no fue muy buena tampoco para las PASO. No, pero para la elección... Estamos hablando de sensaciones, no de datos. No, los datos son positivos de hace tiempo. Creo que se desmontó también un aparato de propaganda que había que mejoraba la visión de la situación tiempo atrás. Y entonces en la comparación había que comparar datos que antes estaban manipulados con datos que ahora son más creíbles, un aparato de prensa que los amplificaba y algo que desapareció. Y bueno, ahora tenés otro aparato de prensa. Sí, pero no de la misma magnitud, ¿no? Yo creo que ese es un elemento importante. Y la economía que no estuvo quizá presente para dar un empujoncito en las PASO es un viento de cola para el 22 de octubre. A esta altura ya eso es bastante claro. Mirá los diarios, la tapa de los diarios, y te cuesta trabajo ahora conseguir una noticia negativa cuando antes era lo común. Bueno, depende del diario que leas. Pero digamos, hace el número, digamos, tenés uno que patea en contra y el resto... Eso condice con una frase que te atribuyen, que el kirchnerismo iba por todo y terminó yendo por el cambio o por el vuelto. Por el cambio chico. Por el cambio chico. Exacto. Bueno, la provincia de Buenos Aires no es el cambio chico, ¿no? No, pero cada vez le queda algo más chico, ¿no? En eso un poco lo señaló Bárbaro, ¿no? Digamos, es una parábola. Tuvo su momento de esplendor, con el 54% pudo ir por todo, y la verdad es que se volvió sin nada. De política? No, pero te digo cómo era la cosa. Y ahora se está achicando. De a poco, digamos, con una campaña interesante porque se reinventó, digamos, mostró mucha capacidad de fabricarse, pero si te quedas corto es muy difícil ahora pensar qué tenés que hacer para aumentar en la elección. Y encima la economía que no jugaba ahora te juega claramente en contra. Sin embargo, la gente que juega a favor,
los datos, la impresión, la sensación colectiva, no sé si la sensación tan colectiva, pero de cualquier modo, mucha gente, los operadores, dicen que está bien, vamos todo para adelante, pero acá hay que tomar una serie de decisiones que no son precisamente graciosas. No, para nada. Y que se van a tomar después del 22 de octubre. En ese plano es como que le están dando la razón a esta señora Cristina, porque ella dice, miren que después de octubre les va a meter un ajuste fenomenal. Sí, pero digamos, ya como vos decís, se dijo la campaña, no tuvo efecto en las PASO, ¿qué efecto puede tener ahora? Yo creo que el dato de las PASO es que se pudo hacer una buena campaña y Cambiemos creció en todo el país sin apelar a la economía. Ahora va a poder aportar algo por ese lado y por otro lado también creo que el votante ha aceptado, digamos, que hay ciertos sacrificios que hacer o ciertas incomodidades y no se las ha cargado a la cuenta Cambiemos, claramente. Ahora, el gobierno es como que promete gastar menos. Sí. Se supone, porque hasta ahora ha gastado muchísimo más. Sí, o gastar lo mismo y que eso sea menos en relación al PBI, más o menos eso es lo que dice. Pero si vamos a tener menos inflación, es lo mismo. Que vamos a tener en términos reales el mismo gasto, más o menos lo que dice el gobierno, y en términos de crecimiento del PBI, la proporción va a ir achicándose. Ahora, si uno... Pero en el fondo acá hay que ser paciente, hay que esperar los resultados de octubre y después ver qué decisiones se toman y opinar sobre concreto, digamos. Bueno, pero digamos... Vamos en esa dirección. Vamos en esa dirección. Ahora el tema es... El déficit es muy grande, es un agujero muy grande. Uno no puede pensar que va a estar constantemente pidiendo prestado esa cifra. Hay que achicar ese número. Y, ahora, esto se sabe hace mucho tiempo. Sí, sí, sin duda. Ahora, digamos, la inquietud que uno tiene con relación a esto es, en una empresa privada, hasta familiar, sí, el problema de achicar el gasto es dificilísimo. Hasta en la casa es dificilísimo. Sí. Cuando la plata no es tuya, como en el caso de Macri, a menos que piense que sí lo es, se le va a hacer costosísimo. Sí. ¿Cuál es la decisión y por dónde pasa eso? Eso hay que verlo cuando se hagan los anuncios. Yo creo que va a pasar mucho por decisiones de tratar de mejorar. Por ejemplo, estás viendo la inversión, hay un cambio en la calidad de la inversión. Se está pagando menos, se está invirtiendo más, concreto, no solo se anuncia, sino que se realiza y yo creo que la inversión que se hace o el peso que se gasta tiene una potencia mucho más fuerte. Yo creo que se va a trabajar en muchas áreas. Eso que se podó, sí, esa espuma que se podó, ¿eso qué es? ¿Corrupción? Es una parte corrupción, otra parte es ineficiencia, otra parte es probablemente la selección de proyectos que tampoco eran muy buenos. Las represas que estamos haciendo en Santa Cruz son represas de llanura, no eran prioridad. Las represas estaban dimensionadas. Bueno, tampoco las ha podido bajar Macri. Porque hemos quedado atados a China, exacto. Yo creo que va a haber una serie de cambios. Hay lugares por donde avanzar. Quizás no se avance con todo el énfasis que uno quiere, pero en la medida que las metas fiscales que están anunciadas se cumplan, me parece que ese va a ser un derrotero razonable y va a haber financiación, que es el otro, el gran interrogante que está atado. Por 100 años. Yo creo que lo de los 100 años, lo de los 20 años es una manera de hacer desesperar a la oposición, ¿no? Más allá de esos juegos, hay una sensación, no una sensación, una realidad de que todo sube en la Argentina. No digo los precios, sino que suben los títulos, suben las acciones. Parece que no tuviera límite. Y si el 22 de octubre sigue ganando, es como que va a seguir subiendo. ¿Hasta cuándo da eso? ¿No te parece un poco artificial? Esto arrancó en el 2013. Cuando era más artificial todavía la idea de que podía haber un cambio en la Argentina. No se sabía quién iba a ser el presidente. Tenía más chances Massa, que había ganado las PASO. Sí. Pero da lo mismo que fuera Scioli, que parecía probable, e inclusive Macri. Y yo creo que eso tiene un momentum que arranca en el 2013, que sigue funcionando bien. Quien ha apostado a eso le ha ido bien. Y me parece que después de los resultados de las PASO, y más si las elecciones profundizan ese cambio, la gente va a seguir apostando. Le va a poner el acento a la consistencia del programa más adelante. Pero por ahora me parece que vas a seguir teniendo crédito. Ahora, para mucha gente, todo esto de gente que pone plata en la Argentina, sí, o que compra títulos, no sé si exactamente. Sí, no, pero si mirás las importaciones de bienes capital, están creciendo fuerte. Así igual tampoco las importaciones son muchísimas y las exportaciones horribles. Sí, sí.
Pero independientemente de eso, y lo digo para que compensar esta ola de optimismo que me está inundando, en alguna medida con el biodiesel nos macanearon. Nos acostaron, yo diría, ¿no? De una manera contundente. Sí, pero también el gobierno, digamos, que pecó de, más bien de ingenuo, para decirlo de algún modo, o de pícaro, porque verdaderamente pretende competir en un modo no precisamente equitativo con los otros. Sí, la convivencia con Trump es complicada para todos, ¿no? Y con Europa para también, nosotros, porque te van a aplicar un arancel alto también. Bueno, lógico. Esto no son los años 90, es otro modelo, es otra idea. Y la libertad de comercio que había en los 90, que tenía también sus bemoles, hoy es algo distante. Y estás viendo a Trump muy, muy duro, con Venezuela con la medida financiera, con nosotros con el biodiesel, con México y Canadá con la renegociación del NAFTA, con Corea del Sur, en pleno conflicto del Corea del Norte, planteándole la rescisión del Tratado de Libre Comercio. Yo creo que eso está más atado a los problemas que tiene Trump en su propio frente interno, a la incapacidad notable de no conseguir pasar nada por el Congreso, aún teniendo mayorías en las dos cámaras. Ahora, también él vive como la oleada Macri, todo el mundo sigue poniendo plata ahí y cada vez siempre va para arriba y no amenaza tener ningún tipo de crisis, salvo de pronto que entren a los tiros con Corea del Norte. Bueno, él ha sido muy cuidadoso. Si vos ves todos esos abruptos de Trump, no hay ninguno vinculado con la bolsa en los Estados Unidos. En ese tema ha sido muy cuidadoso y el mercado le está devolviendo con esta tolerancia que vos citás. Ahora, esa actitud de cuidado, de atención y prudencia por parte de Trump, en la Argentina de repente, con el tema de la aplicación del impuesto a la renta financiera, me parece que va en contra de esa idea. Es posible. La recaudación no es muy grande, puede generar una distorsión, pero me parece que como está el mapa político, si hay que pasar una reforma tributaria y hay que entregar algo a cambio, como es un tema que tiene todo el mundo cartel, está de acuerdo. Yo creo que el gobierno... Ahora vos tenés un mercado así, de chiquito, de capitales. Sí, sí. Y si además, tenés que definir bien qué se entiende por renta financiera. Digamos, la renta nominal de un plazo fijo, si tenés inflación y la tasa es inferior a la inflación, no es ninguna renta, lo que vas a estar grabando, si no permitís un ajuste por inflación, es el capital, ya no la renta. Bueno, ese quizás sea el temor mayor. Tenés varios problemas, sí, pero yo creo que va a ser una moneda de cambio bastante natural para conseguir la aprobación de la reforma tributaria. Y si no lo planteas vos, lo va a plantear la oposición igual. Así que me parece que por ese lado probablemente la cosa... Hasta los bancos parece que están de acuerdo en eso. Yo no sé si la gente está de acuerdo, pero lo está viendo cada vez como más probable. Y eso es bueno para evitar el shock o la sorpresa de golpe. ¿Para vos es importante el tema de las camas ocupadas en el sistema de hotelería de la Argentina? Sí, digo en el plano económico. Si sos hotelero o sos político, creo que en los dos casos probablemente sí. Sos político porque sabés que una obsesión de Macri es tener el récord de las camas ocupadas. Bueno, puede suprimir camas y ahí puede alcanzar el récord más rápido. ¿Te parece que no, yo creo que está apuntando, digamos, ahí está viendo más viajeros. Me parece que en una situación como esta, donde vos planteas que hay que ajustar el gasto, hay que hacer cosas muy desagradables, quizás una manera de mejorar es ir por actividades que tienen un nivel muy bajo, turismo, viajes, la aviación, y tratar de conseguir una expansión por ese lado. Si la preocupación viene por ese lado, me parece bien rumbeada. Cuando vos decís que van a ocurrir situaciones desagradables, que esta es toda una agenda muy desagradable, ¿no? Por algo se la ha dejado para más adelante, y por algo no hay tanta credibilidad en que avance el terreno fiscal, porque en el fondo es un tema complicado. Para cerrarte, dos preguntas breves, y la verdad que has contestado muy sucintamente, con lo cual se alegra la entrevista. Algo uno aprende, ¿no?, en este oficio. Sí, bueno, pero vos escribiendo más que hablando. El mayor problema quizá que tiene la Argentina es el tema de la seguridad social. Sí, no sé si es el mayor, ¿no? Pero es 2,6 del PBI. Sí, sí. Es una cifra que además no se corrige hacia abajo, sino que va a seguir subiendo. Sí, tenemos un problema actuarial serio ahí. Bueno, lo habíamos arreglado, parecía, ahora vuelve a aparecer. ¿Y cómo está eso? Yo creo que lo que hay que hacer, hay que darle una solución. Se quiso hacer algo en febrero,
¿Te acordás el pequeño entredicho cuando Quintana dijo que son 20 pesos, etcétera? Hay un problema ahí con la fórmula que se quiso toquetear y arreglar. Políticamente no salió bien, pero yo creo que este tema va a volver y va a volver porque es un tema... Pero este es un problema más estructural. Es un problema serio, importante. Y te diría, todavía los argentinos somos jóvenes y hay mucha gente en edad de trabajar. En los próximos años mucha de esa gente se va a retirar. 15 años más. Exacto. Pero después vamos a ser viejitos nosotros y ahí ya no sé quién nos va a pagar la jubilación. Y bueno, preocupate entonces por eso, sí. Bueno, te despido, te doy el angelito. Gracias, muy y amable. La pregunta que me quedó colgada es, ¿por qué razón alguien con menos poder, casi destruido, es capaz de hacer una reforma como las que está implementando Temer en Brasil, y acá el señor Macri, con mucho más poder y con cierta simpatía de la gente, dice que no las puede hacer porque le falta respaldo político? Exacto, yo creo que hay dos explicaciones. Una, porque necesitas un patriota, y esa es la optimista, que esté dispuesto a hacer el trabajo sucio y después irse, que es el caso de Temer, ¿no? Con lo cual el país ganaría en el sentido de hacer todos estos arreglos que van a llevar a un desgaste y después vendría un nuevo gobierno que no tendría que implicar su capital político para resolver esto. La otra es que a lo mejor Temer quiera por la cual, quedarse. si Macri lo llegara a hacer, es porque después no va a seguir... No, digamos, el equivalente a Temer fue Cristina, ¿no? Y Cristina claramente armó las cosas de otra manera. Y entonces obligó a un gobierno, además no peronista, a invertir muy fuerte su capital político en un asunto o en un terreno de arenas movedizas. Y la verdad que para ser alguien que no sabe de política, me parece que lo ha manejado, para ser un aficionado lo ha manejado bastante bien. Bueno, Cristina le hizo un regalo, no le dejó deuda. ¿Te parece? ¿Eh? También eso hubo que sacarla debajo de la alfombra. Está bien. Bueno, Pepe, muchas gracias. A ustedes los invito a que en un minuto nomás vamos a volver al tema Maldonado de otra forma, con otra perspectiva. Te dejo el trabajo. Perdón, acá está Es un trabajo que hicimos con Alfredo Gutiérrez Giró, el ingeniero Barbero, sobre el G20, es un tema de actualidad y la construcción de y sobre la reunión que va a haber en una economía mundial divergente. Es un tema donde es un trabajo donde se tratan varios de los temas que van a ser importantes ahora que el 1 de diciembre Argentina toma la presidencia del G20. Bueno, veremos cómo se hace la reunión acá, si es que se hace en materia de seguridad, si no hay guerra antes. Gracias, Pepe. Gracias, en un minuto, Marcelo Birmayer y otra visión sobre la Argentina violenta, sobre Maldonado y unas cuestiones que nos quedan y que vale la pena conversar con un escritor. Un minuto nomás. A Marcelo, ¿es Birmacher o Birmayer? Como lo dijiste en la primera instancia ahora, Birmacher, como suena en castellano. Perfecto. Bueno, siempre es mejor en castellano. Sí, es lo que yo prefiero. Hoy parece que, bueno, en general nos referimos mucho a la expresidente, pero hay un fenómeno que la gente que tiene que ver con medios, con literatura, libros, todo ese universo, se sorprende porque esta mujer ha decidido aparecer en la televisión de otro modo, o de un modo que no era el que ella frecuentó durante mucho tiempo. Supongo que con alguna serie de condicionamientos, pero lo cierto es que va a aparecer de otra manera. ¿Vos crees que le va a venir bien, le va a venir mal, o simplemente está dando un paso al vacío porque siente que pierde la elección? Está desesperada. Y creo que es interesante que cuando los periodistas le preguntaron, en realidad le exigieron, queremos preguntar, los políticos, la oposición, le exigían literalmente que dé la cara, no que insulte como ocurrió en las universidades norteamericanas, sino que escuche y responda, se negó terminantemente. Lo único que la bajó al llano de los medios fue que la gente no la vote. Lo único que lo obligó a empezar a buscar desesperadamente quién la puede entrevistar de un modo que no sea tan obsecuente como el de C5N, pero que tampoco le representa un riesgo, fue que la gente dejara de votarla. Ahora, esta especie de regreso a una mujer común, ordinaria, digo ordinaria en el sentido de lo común, para ella vos decís que constituye como que tuvo que bajar de la escalera
Ahora, eso que así es cierto, también es cierto que ella, digamos, tenía como más condiciones para poder enfrentar al periodismo que otras figuras políticas de la Argentina. ¿Y por qué se negaba a eso? ¿Sabes, Roberto? Yo creo que era una apariencia de solvencia. Pero en las universidades norteamericanas, cuando no pudo responderle a los alumnos, cuando literalmente se sacó y empezó a insultarlos e incluso a amenazarlos, demostró que esa oratoria, esa elocuencia era solamente cuando estaba en su vida, cuando las circunstancias le eran favorables, pero que a la menor pregunta inconveniente se deshacía. Ella en algún momento dijo: ojo que me convierto en calabaza, cuando perdió el poder. Sí, sí. Y las preguntas inconvenientes la convertían en calabaza. Eso nos demostró. Era una apariencia lo de que era capaz de ser una oradora efectiva en cualquier circunstancia. O es, te doy otro atajo, es como un amigo mío que se recibió de abogado a los 20 años, porque tiene una memoria excepcional, nunca entendió ninguna materia. ¿Puede ser es como eso? el personaje de DiCaprio, Atrápame si puedes. Que pero ese era brillantísimo. Puede impostar distintos oficios. Ella, por ejemplo, el de abogada exitosa. Pero a la hora de defenderse legalmente, tiene que hacer renunciar al juez, al procurador general y al fiscal. Rívolo, Righi y Rafecas. Las 3 R's. No pudo argumentar para defender a su testaferro, que era Vudú. Ella hizo renunciar a esos funcionarios judiciales. Estamos hablando de un cambio en las formas de ella, pero casi inadvertidamente ha habido un cambio de fondo cuando ella y también sus voceros salen a decir: no le echen la culpa a la gendarmería. Interesantísimo eso. Para mí es un cambio de el obediencia. contubernio ficticio que están armando de asegurar que a Maldonado lo secuestró o lo asesinó la gendarmería, a ella se le complicó porque en un hipotético y fantasioso retorno al poder, ella tiene que tener la fuerza de seguridad a su arbitrio como las tuvo lo que duró su mandato. Entonces, no puede castigar a la gendarmería. No solo eso, la gendarmería fue su fuerza. Ella la defendió. No solo la defendió, la multiplicó, le dio más plata que a todo. Con esas fuerzas, y la prefectura quiso casi borrar al ejército, a la marina y a... Pero la defendió en un sentido ideológico que nunca le hubiera dedicado a ninguna otra fuerza armada. Ella despreció a los jefes militares de cada rama de las Fuerzas Armadas Argentinas, excepto a Milani, con el cual se sintió segura porque era un represor que le garantizaba tener aterrorizados a los disidentes, y con Gendarmería por motivos que se me escapan, pero a la cual le hizo una alocución apologética de que yo me juego por los gendarmes, etcétera. Exacto. Mucho más de lo que hace Olga Bullrich, pero mucho más. Entonces, ella está anunciándole a los que la acompañan en este armado farsesco: bueno, vamos solamente contra el gobierno. Ni siquiera se atrevan a acusar a la Gendarmería de que lo hizo incumpliendo una orden. La Gendarmería debe haber actuado legítimamente cumpliendo una orden secreta del comandante general. ¿Cómo se llama el que es el presidente? Es el... O de máquina. El número 1 de las Fuerzas Armadas es el presidente de la Nación. Ahora, mi pregunta estaba más relacionada en la cuestión de concepto de lo que para ella siempre fue la obediencia debida. Ella no habilita, no permite, hace que sea judiciable la obediencia debida. Y hay infinidad hoy de gente presa del ejército, de la marina, de la aeronáutica, por haber, digamos, aceptado cumplir órdenes espantosas. En este caso, ella invierte esa situación. Exactamente. Que fue parte de su concepto de vida. No es su concepto de vida, es un concepto que le convino en un momento determinado. Yo estoy a favor de la caída de las leyes de obediencia de vida y punto final. Estoy a favor de su derogación. Sí. Pienso que los que cometieron actos aberrantes que lesionan la dignidad humana tienen que estar presos. No hay obediencia de vida en esos casos. Así todo, defiendo
toda la secuencia de Alfonsín, desde el principio hasta el final, en lo que hace a los derechos humanos. Cambió el momento histórico y era factible que siguiéramos avanzando aún más. Pero a ella no le preocupaba defender los derechos humanos, como lo demuestra con Milani. De todos modos, yo, así como estoy a favor de la ley de matrimonio igualitario, estoy a favor de haber pagado la deuda externa, como lo hicieron en su momento los Kirchner, también estoy a favor de que hayan derogado las leyes de obediencia a vida y punto final durante su mandato. Pero no creo que fuera una convicción vital, algo que la acompañara desde el comienzo hasta el final, porque claramente al comienzo, vos lo recordarás muy bien, ella acompañó el indulto menemista. Sí, claro. Así que no era su convicción vital. Y luego, insistimos porque no es un dato baladí poner a Milani como jefe del ejército. No es que se le escapó, que no vio los antecedentes. Se lo dijeron hasta sus más cercanos y lo mantuvo contra viento y marea. Vos tenés como una posición para ubicarte dentro del mundo intelectual que me parece totalmente opuesta al de Carta Abierta. Sí. En ese aspecto, ¿vos integrás algún núcleo, digamos, enfrentado a Carta Abierta o simplemente decís estos tipos no tienen nada que ver conmigo, etcétera? En primer lugar, no se les entiende lo que dicen. Y yo estoy en contra de eso porque tienen un redactor, digamos, un poco empalagoso. Sí, y empalagoso, pero además no es que hay algo detrás de ese barroquismo, de esa acumulación de palabras sofisticadas y a veces neologismos que no significan nada. Sino que no hay contenido, no hay contenido. Son repeticiones de eslogans de la década del 70, enrevesados y disfrazados debajo de una frondosa verborragia. Pero yo soy un eremita, yo no soy gregario, no participo de grupos, excepto cuando distintos intelectuales, que en algunos casos no nos conocíamos entre sí o entre nosotros, pero que no nos reunimos físicamente, decidimos apoyar a Macri en el contexto preciso de las elecciones de 2015. Y nada más que en ese momento, para ganarle al kirchnerismo que llevó al país hacia el chavismo venezolano. No lo podíamos permitir y creo que esa fue una apuesta exitosa de la que me enorgullezco de haber participado. Una vez dicho eso, yo no tengo muchos puntos de contacto con los intelectuales que apoyan a Macri. Sí, puedo tener ideas compartidas con Santiago Kovadlov, muchísimas con Marcos Aguinis. Marcos Aguinis para mí es uno de los intelectuales más lúcidos, contemporáneos, tanto en el orden nacional como internacional. Con Federico Andajasi también hemos intercambiado ideas y podemos compartir conceptos, pero bajo ningún sentido formo parte de un grupo, no hay una carta amarilla. Si lo hubiera, no soy parte de ella. Vos en ese plano, hay como dos obsesiones que tenés. Una es Venezuela y la otra es el Islam, sí, o el fanatismo. El fundamentalismo islámico, no el Islam, que lo desconozco. No, obvio, sí. Pero sí el fundamentalismo islámico. Y que se toca increíblemente, absurdamente. Que lo asociás con el cristianismo. Sí, no, eso es seguro. Pero con lo de Maldonado se asocia, increíblemente. Uh-huh. Es un absurdo que yo no hubiera podido imaginar en ninguna ficción. Fíjate que en la marcha del otro día había un regimiento de islamofascistas cubiertos con la kefiyá, sí, que es el pañuelo árabe. Eso no lo invento yo, no lo dibujé yo, no lo estoy intuyendo, no lo estoy interpretando. Esteche es un partidario de Hezbolá, en una mezquita del barrio de Flores, junto a Delía, le cantaron loas. Viajaron además. Al grupo, por supuesto viajaron a la República Islámica de Irán, pero concretamente en nuestro país apoyaban al grupo de Hezbolá, que está acusado por la justicia argentina de haber puesto la bomba en la AMI, el atentado suicida, ¿no? Y también de haber atacado la Embajada de Israel. En ambos casos, los sospechosos son Hezbolá, y Esteche defiende Hezbolá. Nos encontramos con estos fascinerosos, vestidos de Hamás, así se disfraza sí, Hamás, el grupo terrorista palestino que domina la Franja de Gaza, y para cerrar el cuadro apuñalan a Esteche. Bueno, sus propios compañeros. Pero que es la manera que tienen los fundamentalistas islámicos de resolver entre ellos las diferencias. El apuñalamiento. Me parece que acá apuñalamiento no hubo porque le hicieron algunas escoriaciones, fueron como puntazos menores. Empezamos.
Empezamos. Las cosas tienen un germen y una evolución. Pero pongámoslo como gráfico, simplemente. Ahora, el cristianismo sí intentó un pacto directo con la República Islámica de Irán, garantizarles la impunidad, a cambio de una ventaja geoestratégica que todavía no termina de quedar clara. ¿Cuál era la ventaja final? Lo que sí hizo un cambio de 180 grados desde las posiciones de Néstor Kirchner, que era reclamarle a los iraníes que entreguen a sospechosos, a la propia Cristina, que lo repite en 2009, y apenas muere Néstor Kirchner, Cristina va a llevar a la cima su primera declaración bizarra, que fue acusar a los Estados Unidos de la valija que trajo Antonini Wilson en 2007, pero va a terminar convirtiendo en una parafernalia pro-islámica, pro-fundamentalista islámica y antidemocrática. Ahora, yendo en concreto al caso Maldonado, antes de volver sobre el fundamentalismo islámico, todos queremos, yo muy concretamente, quiero que aparezca Santiago Maldonado. Me lo pregunto desesperadamente. En estos momentos es una de mis obsesiones, verlo aparecer vivo o saber qué pasó con su destino. Pero eso que prácticamente no tiene relación con la marcha del otro día. Prácticamente no tiene relación. No fue una marcha en buena medida para reclamar su aparición. Carlotto ya no se la puede considerar una dirigente de los derechos humanos, utilizó el tema de los nietos apropiados, otro de los temas gravísimos que para mí también es una obsesión, que aparezcan todos los nietos, que se recuperen todos los nietos, lo utilizó para perseguir a Herrera de Noble, y Bonafini, la propia Bonafini, declaró que ella ya no es más representante de los derechos humanos, sino que Madre de Plaza de Mayo es una organización kirchnerista. Y para cerrar casi humorísticamente, ¿a vos no te parece que Báez es una especie de mapuche que está recuperando tierras en el sur? Porque tiene tantas o más tierras que Lewis y que Benetton. Mira, esta interpretación que haces es menos graciosa que la que hace John Eguala respecto de la tierra que tienen que recuperar los mapuches, que la compró legítima y legalmente otra persona. Exacto. Te doy el angelito, te agradezco la presencia. Como se dice, siempre me hubiera gustado charlar. Era para seguir, pero bueno, habrá otras. Te firmo el libro. Ahí está. Tenemos una virome. Gracias por invitarme. No, por favor. Ha sido un gusto tener a un amigo de Marcos Aguinis acá. Somos muy amigos. Bueno, yo también, por lo menos es uno de los más asiduos visitantes. Hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos a internar en este hombre que tiene más de 20 libros. Sí, fácilmente. Y los dejo con una compañera también del medio a que siempre le entregamos tarde el programa y el horario. Gracias, buenas noches, los veo el lunes. El hombre mira al hombre.